Así que vamos a dar inicio. Como siempre, bienvenidos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas. Felices Pascuas. Aprovecho hoy con una triste noticia para los católicos, pero bueno, yo creo que les deseamos a todos unas felices Pascuas y arrancamos nuevamente, arrancamos en nuestros lunes de conversaciones ejecutivas, un espacio abierto para todos donde queremos fomentar la participación de todos los ejecutivos que forman parte del grupo de directivos, de foro de presidentes y también amigos, colegas, empresarios que forman parte de esta cadena de valor en cada empresa, también muy invitados a este espacio de los lunes, un espacio virtual de foro de presidentes, donde lo coordina un grupo de nuestros presidentes de compañías. Em, Acá, como siempre, apoyando este grupo, Carlos Puech, Edgar Suárez, Clement, Juan Carlos Linares, en fin, un grupo que nos ayuda a hacer esta agenda que les traemos todos los lunes. Como ustedes recuerdan, en marzo, a principios de marzo, tuvimos a uno de nuestros miembros del foro, René Rojas, quien nos estuvo hablando en ese momento de esa mentalidad startup versus la visión tradicional y cuál era el secreto del crecimiento y por eso nos trajo unos casos de éxito. Muchos de ustedes nos dijeron, nos quedó faltando tiempo para conversar con René, invítenlo, seguimos conversando con él, hagamos una segunda parte y por supuesto oímos todas las sugerencias de ustedes y por eso amablemente René nos vuelve a regalar un espacio para seguir conversando. Hoy estaremos hablando de casos de éxito empresarial implementando inteligencia artificial y estrategias startup. Por eso, adicionalmente, René nos invitó a Juan Aguirre de la agencia Pantera y ahora te doy, René, la palabra para que tú nos cuentes más acerca de Juan, pero lo que alcanzamos a ver hace un ratico, pues va a ser bien interesante para todos nuestros miembros. Rápidamente, ya conocen a René, pero no puedo dejar de decirles que René, pues es un líder empresarial, emprendedor serial con 30 años de experiencia profesional y marcadas fortalezas en liderazgo positivo, en estrategia de innovación, estrategia de base tecnológica, desarrollo de negocios internacionales, estructuración de inversiones, venture capital y análisis financiero complejo, que además ha acompañado a cientos de empresas y startups como Tapsi, Tepaga, Ubits, Tri, Lentes Plus, Cogis y bueno, muchos más, que incluso varias de ellas están en camino de convertirse unicornios. Ha fundado y cofundado empresas como Hubbug, de la cual es actualmente su CEO, el primer campus de innovación y startups tecnológicas de América Latina que ha impactado a más de 110.000 emprendedores a nivel global. La red de inversión Hubbock Latam Investment Network, con más de 180 inversores de 19 países, y escala la mayor red de redes de Business Angels de América Latina. Tiene sede en Uruguay y bueno, una larga trayectoria profesional, miembro de juntas directivas, y como formación, René les cuento que es ingeniero industrial de la Javeriana, tiene un posgrado en finanzas en banca de los Andes, MBA de Sydney, y también tiene un grado del programa de innovación exponencial de Singularity University en el campus de la NASA en Silicon Valley. 28 años de profesor, además, conferencista nacional, internacional, key speaker en eventos en Corea, en Finlandia, Turquía, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Colombia, en fin. Yo creo que una maravillosa hoja de vida, René, y bueno, nuevamente un gusto tenerte acá esta mañana. Bienvenidos a todos nuestros miembros de Foro de Presidentes y a todos nuestros invitados. Así que adelante, René, un gusto tenerte. Bueno, Marcela, de verdad que para mí es más que un placer volver a compartir y la verdad me honra bastante y me da mucha satisfacción que haya bastante interés en lo que hacemos.
Y hoy me traje a Juan Pablo, lo invité porque él es el fundador, es un caso de éxito de una empresa que estamos acelerando. Tenemos una gran noticia y es que acabamos de cerrar un primer ticket de inversión, ahí vamos por varios tickets. Y es una compañía que basada en Estados Unidos es creada por colombianos. Hernán, su socio, está viviendo en la Florida, no sé si está Hernán acá, pero Juan Pablo, que es cofundador, vive aquí en Colombia. Se congeló mi imagen, ¿me escuchan bien? ¿O se Te escucha Sí, oímos bien? bien, Alan. Sí. divinamente. Sí, ok. Bueno, para esta conferencia estamos utilizando un Fireflies para los que están autorizando el ingreso. Hay una inteligencia artificial. Todo lo hacemos con inteligencia artificial y ahorita les voy a contar un poco cómo es que lo hacemos y qué es lo que hacemos. Entonces, para los que están autorizando el ingreso, por favor, déjenme ingresar Fireflies, que es una inteligencia artificial nuestra. No es ningún virus, ¿ok? Ni ninguna amenaza. Y para arrancar, quiero compartirles algo que bueno, por Juan conocí hace unos días en una conferencia que dictamos para una empresa del foro de Mateo Villamil, compañero de mi junta número 14. Y ahí, aquí está, no, ok, no, estaba ya creado. Y esta mañana, muy tempranito, dije, oye, líderes del foro de presidentes y Hubbo comparten esto es lo que puse aquí en esta línea que ustedes están viendo en mi pantalla. Sí, señor. Esto es lo que se llama un prompt, ¿cierto? Entonces, básicamente puse unas instrucciones, mencioné foro de presidentes, Hubbo, comparten de manera estrategia, startup e inteligencia artificial con caso de éxito y mire lo que me hizo. Abren caminos, las puertas abiertas. ¿Verdad? Ya ves, la letra que compuso acá. En las tierras del cambio, siento el llamado. Foro de presidentes, un sueño alocado, donde líderes se juntan, mentes despiertas. Abren caminos, las puertas abiertas. UBAC nos guía, el futuro está aquí. Startup latente que nunca va a morir. Inteligencia que rompe el espacio y el tiempo. El éxito empresarial se siente como el viento. Este es un caso o es algo, es una utilidad, pues, seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero lo valioso de esta inteligencia artificial es cómo yo construyo un prompt y en cuestión de segundos, o sea, 10 15 segundos, yo ya tengo letra, tengo ritmo, tengo estilos, porque yo puedo cambiar aquí los diferentes tipos de estilos de música y tengo música. Todo esto gratuito. Esta es una versión gratuita, de hecho ya me acabé los créditos de hoy porque hice varias pruebas para poder fabricar esta canción. Eso es inteligencia artificial aplicada. Y esta aplicación se llama Suno, suno.com. Los que la quieren usar hoy mismo, pues construyan jingles para sus empresas, para sus campañas, cautiven a sus clientes, salgan con algo nuevo en la reunión de ahora de la mañana o de esta semana con su equipo de trabajo. Y este es el poder de la inteligencia artificial. Esto se hace de manera muy rápida. ¿Ok? A la presentación de hoy. No sé si hay algún comentario y me gustaría obviamente al final les damos toda la información de todo lo que vamos a compartir acá con Juan, pero voy a hacer una remembranza. Esta conferencia es la segunda parte de una primera conferencia que hicimos hace un mes larguito, mes y medio, más o menos, el 3 de marzo, ¿cierto? En donde hablamos de mentalidad de startup y visión empresarial. Allí compartimos varios casos, voy a moverme aquí porque hablamos de casos de éxito empresarial, hablamos del caso de Tri, que es una aplicación que ya tiene más de 1 millón de registrados, 400.000 usuarios recurrentes. Vimos los casos de los dos fundadores, cómo ellos nos cuentan y nos dan claves de su desarrollo. Vimos el caso de Tapsi y Te Paga, liderados por Andrés Gutiérrez, que también nos contó acerca del impacto social y hablábamos de cómo se puede generar impacto social a partir de startups de base tecnológica. Y también vimos el caso de Ubits, de Marta Forero y de Julián Melo,
con unas narrativas espectaculares que sustentan los crecimientos exponenciales que tienen sus empresas de una manera muy, muy rápida. Este es el caso de Ubix, este es el caso de Tri, de cómo multiplicaron tan rápido el número de inversionistas en los mercados y rompieron récords, en el caso de Tri, en Colombia, Chile y Perú, récords históricos porque nunca había habido tantos inversionistas en, estas, en estos países como lo logró Tri, un emprendimiento de base tecnológica que aceleramos hace unos años y que es un ejemplo a mostrar. ¿Qué cambia? Hablamos de esto, de la estrategia startup, y hablamos muy rápidamente, y de pronto pasamos muy rápido, y alguien me dijo, oiga, ¿por qué no explica un poquito mejor, más que gastar más tiempo, pero sí lo que es la estrategia tradicional versus la estrategia startup? En cuanto al enfoque de planificación, en la estrategia tradicional hacemos planes estratégicos detallados y a largo plazo, mientras que en la estrategia startup son planes semanales y mensuales, ágiles, ajustables por experimentación. En cuanto a escalabilidad y crecimiento, el crecimiento es lineal y gradual, 5-10%. En startups, el crecimiento es exponencial con innovación basada en tecnología y procesos. Las fuentes de financiación en la estrategia tradicional son los créditos bancarios y la emisión de acciones, son los típicos, mientras que las estrategias de startups son diferentes, la triple F, que son los Family, Friends and Followers, que es como se maneja en la etapa temprana de un emprendimiento, de ahí se financia la familia, los amigos y los seguidores, entendiendo seguidores, personas que creen en los emprendedores. Fondos de capital emprendedor, se llama típicamente capital de riesgo, a mí me gusta llamarlo capital emprendedor. Ángeles inversionistas y crowdfunding son las fuentes de financiación en la estrategia startup. La gestión del riesgo en la estrategia tradicional minimiza el riesgo con procesos estructurados, o sea, el riesgo siempre es minimizarlo, y la función es minimización. Y ahí hay una diferencia enorme con la estrategia startup, porque la estrategia startup acepta y presupuesta el error como fuente de aprendizaje e innovación. Entonces, es una cultura muy diferente a la tradicional, la estrategia tradicional. En cuanto a estructura organizacional, típicamente es jerárquica, con procesos definidos. En la estrategia startup, la estructura es horizontal, flexible y adaptable. En cuanto al uso de la tecnología, la adopción en la estrategia tradicional es una adopción progresiva de nuevas tecnologías, poco a poco se va sistematizando, mientras que en la estrategia startup, la startup está basada en nuevas tecnologías desde su origen. Adoptan con agilismo, o sea, la adopción de nueva tecnología, y por eso está Juan Pablo hoy de Pantera aquí, porque ellos están adoptando a diario lo último en inteligencia artificial en el mundo y lo están incorporando a su valor agregado que se llama Pantera o Panteras. Ahorita nos va a contar más en detalle eso. La duración de desarrollo, los ciclos de desarrollo son ciclos anuales de planeación y ejecución. Eso es típico en la estrategia tradicional. En la estrategia startup, los ciclos de ejecución son semanales y mensuales. O sea, es mucho más de corto plazo. La cultura corporativa en la estrategia tradicional es formal y orientada hacia la estabilidad, mientras que la estrategia startup es creativa, experimental y adaptable. Es muy ágil, muy cambiante. Es bien diferente la cultura corporativa. En cuanto a adaptabilidad, los cambios analizados e implementados se hacen en largo plazo, típicamente en años, mientras que los cambios en la startup son analizados e implementados aquí me quedó en corto plazo, aquí me quedó mal el copy, mil disculpas. Toma de decir, aquí es o sea, aquí se toman en corto plazo, son ágiles y dependen de la validación, de la data que se va recogiendo, ¿ok? Y la toma de decisiones es unas analizadas y basadas en estudios de viabilidad de mercado. eh, Típicamente hay mucho comité en la estrategia tradicional, que es la que toma las decisiones, y la estrategia startup está basada en datos en tiempo real con el cliente, con laboratorios vivos digitales, que es lo que nosotros en Hotbox montamos a través de nuestros programas de aceleración. Laboratorios vivos digitales no son otra cosa que crear canales en línea con el cliente a través de las redes sociales, a través de inteligencia artificial, a través de una serie de herramientas. Es un ecosistema digital con herramientas de usuario final. Es decir, yo no necesito ingenieros
súper expertos para montar esto. Esto lo monto con las personas de negocio y hago que se tenga un laboratorio vivo digital, que es lo más importante en eso. Esas son las diferencias entre la estrategia tradicional y la estrategia startup. ¿Por qué crecer las empresas hoy? Y es algo que lo veíamos en él. Aquí yo no los estoy viendo. A ver un segundito, a ver si los puedo ver. Un segundito, show, video panel. Ah, ok, ya lo estoy viendo. ¿Por qué crecer las empresas hoy? Y es un momento histórico. Es un momento histórico. José Manuel Restrepo nos compartía en su charla hace una semana, creo, un par de semanas. Bueno, como hubo Semana Santa, una semana larguita nos compartía acerca de la esperanza y acerca de cómo la economía se iba a reactivar por simple ciclo económico. Las empresas sí están ganando unas eficiencias que están basadas en la tecnología, adicionalmente al buen ambiente económico que por ciclo económico se va a dar. Y eso quiero dejarlo acá porque mi mensaje también es de esperanza. Esta gráfica la analizamos la vez pasada, pero he hecho un análisis un poco más profundo acerca de estas 6 capacidades típicas del ser humano que todos utilizamos a diario. La capacidad de la comprensión de lectura, la de reconocimiento de imágenes, la de entendimiento del lenguaje, la del reconocimiento de la escritura a mano, manuscrito, el reconocimiento de una presentación y el razonamiento predictivo. Son 6 capacidades que son las que le dan calificación a los seres humanos para desempeñarse en un cargo, para un oficio, para emprender, para crear una empresa, para mil cosas en la vida, ¿cierto? Solamente tomemos la comprensión de lectura. Entonces, hay una serie de profesiones y una serie de oficios que se ahorran fundamentalmente tiempo. Es decir, perdón que me faltó explicar en esta gráfica, seguramente lo expliqué la vez pasada, pero lo quiero recalcar acá. Esta línea cero es la línea de la capacidad promedio de un humano, ¿cierto? Un humano promedio se comporta como está en esta línea cero. Y las 6 líneas o las 6 capacidades ya superan al humano promedio, ¿ok? Entonces, si ya esas capacidades de comprensión de lectura, reconocimiento de imágenes, entendimiento del lenguaje, bla, 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 superan, lo que sucede aquí es que vamos a ahorrar tiempo, un tiempo sustancial. Entonces, vamos con la primera capacidad, comprensión de lectura. Lo que la investigación que hicimos con el equipo de Hotbook es que entre el 40 y 60% nos arrojó esa investigación, entre el 40 y 60% del tiempo semanal laboral, profesional, se ahorra gracias a lo que está pasando con inteligencia artificial. Entonces pensemos en la labor de los abogados, de los editores, de los correctores de estilo, de los analistas legales, de los profesores docentes, de la atención al cliente. Se ahorra entre el 40 y 60% de tiempo a la semana. Entonces uno dice, uy, eso son muchas horas, ¿ok? Y si vamos con el reconocimiento de imágenes, se ahorra entre el 50 y 70% del tiempo de un radiólogo, de un analista forense, de un diseñador gráfico, de personal de seguridad y vigilancia. Con procesamiento y generación de lenguaje, se ahorra entre el 60 y el 80% de periodistas, traductores, asistentes virtuales, servicio al cliente, generación de contenido, reconocimiento de escritura a mano, entre el 30 y 50% de archivistas, analistas de datos, empleados bancarios en procesamiento de cheques, bueno, ya hay pocos cheques y documentos. Analistas de presentación, análisis de presentaciones. El tiempo que se ahorra está entre el 40 y 60% de la semana para los consultores, presentadores de noticias, estrategas empresariales, capacitadores. Razonamiento predictivo, ojo, economistas, ¿cierto? Analistas financieros, médicos, meteorólogos, planeadores de demanda, personal de logística que trabaja mucho en predicción, pues con razonamiento predictivo se ahorran entre un 50 y un 75%. Entonces, ¿qué hace con el resto del tiempo la gente? Crecer la empresa.
Es el momento de crecer las empresas. Va a haber tiempo para la creatividad. ¿Por qué? ¿Por qué se reemplaza tanto tiempo? Porque estas capacidades son repetitivas y eso se hace con agentes autónomos. Ojo. Entonces, ahorita vamos a ver, porque vamos a ver agentes autónomos operando que Juan Pablo nos va a mostrar del emprendimiento en vivo que he traído y que he querido invitar para hoy. Hoy en día tenemos, porque hay que crecer las empresas, porque tenemos miles, son miles. Suno es uno. Les voy a mostrar dónde está Suno, dónde dice música aquí. Aquí está, Suno. La que acabamos, con la que compusimos la canción de hoy, aquí está Suno. Esa es una inteligencia artificial, una herramienta gratuita, además. Entonces, ya habrá que pagarla para el que la aproveche profesionalmente, claro. Pero miren, hay para editores de foto y video, estos son todas inteligencias artificiales, ¿cierto? Y aquí está por revenue, estas son las que generan ingresos, o sea, cobran por los servicios, pero siempre tienen una versión free. Todas tienen versión free, todas, todas. Hay para editores de belleza, obvio, porque las redes sociales, los copycat de ChatGPT, o sea, los que han emulado a ChatGPT, los asistentes generales, los que eh, eh, generadores de video y de fotos, los que te hacen compañía como ser humano, identificadores de plantas, ese me pareció bien interesante. O sea, usted enfoca la planta y le dice toda qué tipo de planta es, todo lo que uno no sabe de una planta, no ve plantas todos los días, pero no sabe de las plantas, pues identificadores de plantas. Las de nutrición, los traductores, los de música, los de dictados, los de matemáticas, buenísima. Si no la han utilizado, utilícenla. Esta de Photomat, buenísima. Buenísima para los que tenemos hijos aprendiendo matemáticas o para recordar matemáticas, es muy buena. Bueno, los asistentes de escritura, todos son asistentes virtuales, son asistentes con inteligencia artificial virtuales. Todos ellos tienen una versión gratuita, todos los podemos usar. ¿Ok? Yo les regalo, por supuesto, copia de esta presentación más adelante, como siempre. Estamos en la era de la automatización inteligente. Me quedan 2 minutos. Tengo que pasarle la palabra a Juan Pablo porque vamos a dejar 10, 15 minutos al final para preguntas y respuestas porque eso es lo importante. Venimos de una no automatización años previo a los 50 del siglo pasado, donde la labor del humano pues es simplemente un encadenamiento de comunicaciones, de escritos, de calculadoras, o sea, venimos de una época en donde se tenía pues un resultado manual. Nos fuimos a una automatización 1.0, que es lo que se llamó RPA o se llama RPA, que son los famosos robots. El R es de robots, ¿cierto? De robotics. Esto es lo más parecido a un árbol de decisión. Ahí tienen ustedes un flujograma con una gran cantidad de salidas frágiles, o sea, tienen bastante restricción y requieren personas especializadas para poderlos implementar. Mientras que la automatización 2.0, que es de la que vamos a hablar hoy y que nos va a mostrar Juan Pablo, es con agentes de inteligencia artificial. Aquí lo que tenemos es clarísimo, lo que tiene que tener más claro el que quiera implementar inteligencia artificial es la meta, el objetivo, qué es lo que yo pretendo. Y eso, uno a veces que dice, no, pues es facilísimo. No es tan fácil. Hay que saberlo elaborar. Ya con empresas, inclusive del foro, hemos trabajado esta metodología. Tener clara la meta, los LLM, que ya nos va a hablar Juan Pablo un poco más en detalle, lo que hace es integrar toda la data. No requiere que se vuelva a digitar información, a incluir información, no, va y la jala de donde esté, ¿cierto? La integra y tiene una salida, un resultado mucho más automatizado, mucho más enriquecido. No voy a profundizar más porque esto lo vamos a ver. Eso está pasando. Los agentes autónomos hoy en día en la cadena de suministro, en áreas legales, en salud, en finanzas, en compliance, en grandes compañías, en extracción de datos, en funcionalidades web. Todo esto está hoy en día permeado por herramientas especializadas por sector, por verticales y por
labores horizontales. Ahorita hablamos un poco más de ello. No solamente está pasando eso, de la creación, sino que la potencia de la inteligencia artificial está en una carrera no solamente de ser más potente, sino de ser más barata. Miren este dato de acá. 99,7% ha caído el costo de la inteligencia artificial, el producir el mismo resultado. Entonces se está autodepurando de una forma en donde el que no la usa es porque definitivamente no lo desea, no lo quiere. Ahora, al que decide no usarlo, le pregunto, ojo, su colega también tampoco la va a usar, porque si nadie la usa, pues buenísimo, pero todo el mundo la está usando. Ojo, son millones y millones de usuarios de la inteligencia artificial y llegó el momento de utilizarlo. El mercado a futuro es enorme, es de billones de dólares. Para este año se calcula de 173 billones de dólares, pero para el 2034 son 851 billones de dólares de mercado para la inteligencia artificial. O sea, esto llegó para quedarse y para crecer mucho. Entonces, no hay duda. Estas son aplicaciones típicas que seguramente ustedes han escuchado, pero todos hemos escuchado ChatGPT, pero hay miles más con diferentes funcionalidades, no solamente de foto, de video, de... Yo cada día me sorprendo, les confieso, cada día me sorprendo de las nuevas inteligencias artificiales que conozco porque me facilitan muchísimo la vida y los utilizamos a diario. Inclusive en Hotbox, y con esto cierro y le doy la palabra a Juan Pablo, creamos una mentoría virtual. Ustedes nos mandan a nuestro WhatsApp. Ahora les pongo el link al WhatsApp o le voy a pedir a personas de mi equipo que están acá para que pongamos el WhatsApp Business. Y llega, nos envían un audio de 1 a 3 minutos con ese reto de innovación, con esa idea innovadora que tienen, con ese proyecto de innovación que tienen en sus empresas, y nosotros les devolvemos con inteligencia artificial algo construido con nuestra inteligencia artificial, que la hemos llamado Latia, por Latinoamérica, Latia. Ella les va a devolver gratis unas recomendaciones estratégicas acerca de ese reto de innovación y los va a invitar a hacer un programa de Hopo. Por supuesto, es una herramienta comercial. Entonces, eso es Latia. Y también con Juan Pablo y con Pantera, que le voy a dar la palabra, estamos haciendo talleres en el Club El Nogal de inteligencia artificial para los directivos. Esta foto, de hecho, a pesar de que está un poco maquillada, con inteligencia artificial, por supuesto, es una foto real de un taller que dictamos con Mateo Villamil y con el equipo de directivos de sus restaurantes Cabrera, que los que no los conozcan, por favor, hay que ir a Cabrera, son maravillosos. Hay que reservar porque ahí toca hacer fila siempre, porque son muy buenos. Y aquí estamos con todo el equipo de Cabrera, con todos los directivos de Cabrera, haciendo un taller que es la forma de adoptar y de entrar en este proceso de inteligencia artificial. Pantera es una startup, es un caso real que está liderado por Juan Pablo, que está aquí con nosotros, no sé si está Hernán, y que nos va a contar acerca de ellos como startup, como empresa, más de 50 clientes en toda Latinoamérica, nacieron hace un año, utilizan inteligencia o vienen trabajando con inteligencia artificial hace muchos años atrás, pero pues hace un año montan Pantera y salen al mercado. Tienen proyectado, ahí puedo ser impreciso, Juan Pablo, facturar del orden del $1.000.000 este año, o sea, en el segundo año, facturar $1.000.000. Eso para cualquier empresa es un sueño. Eh, y aquí lo tenemos para que nos cuenten no solamente de Pantera, sino del producto, de lo que hacen ellos con agentes autónomos, los problemas que solucionan. Entonces te doy la palabra, Juan Pablo, para no quitarte más de tu tiempo y por favor que nos cuentes. Y al final pues vamos a tener preguntas y respuestas para que podamos tener más claridad. Adelante, Juan Pablo, por favor. Voy a dejar de Gracias, conversar. René. Buenos días para todos. Yo soy Juan Pablo Aguirre, fundador de Pantera GPT. Pantera GPT es una startup que hace un proceso que ayuda a las compañías a automatizar flujos de procesos de alto volumen. O sea, ¿de qué se trata esto? En las compañías normalmente tenemos un montón de cosas que hay que hacer todos los días. Hay que
descargue el reporte de SAP, crúcelo con el reporte que viene de la DIAN, saque las facturas que no están correctamente acumuladas, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas, de procesos que hay que automatizar y que podríamos liberar a muchas personas de hacer tareas repetitivas que pueden ser automatizadas, ¿vale? Entonces, nosotros hemos encontrado allí un nicho interesante. Como ven, tenemos ya experiencia en el tema, llevamos más de 25 años trabajando en diferentes compañías de tecnología, desde eh, pequeñas compañías en las que hacíamos páginas web hace 25 años, hasta corporaciones en las que hemos tenido que hacer procesos de automatización gigantes, como es el caso de Rappi. Entonces, a eso se dedica Pantera, básicamente. Les voy a mostrar aquí, voy a compartir aquí mi pantalla para irles mostrando algunas cosas que creo que son interesantes para esta charla. Importante, Juan Pablo, mientras compartes, 50 clientes a la fecha, corporativos. A la fecha tenemos clientes, 50 clientes. Esta semana entran 2 clientes más, así es de que estamos ahí aumentando la base rápidamente. Ok, perfecto. Em, entonces, aquí como les contaba, uno de los procesos en los que nosotros nos enfocamos es en la automatización de procesos. Estamos trabajando en Estados Unidos, una base muy grande de clientes en México y en Colombia, y nos enfocamos básicamente en esto, en automatizar procesos. Y hay algunas cosas que vale la pena contar. Entonces, hay muchos procesos, por ejemplo, los de automatización de leads, la calificación de leads. La mayoría de las compañías pierde mucho tiempo en las áreas comerciales tratando de identificar los clientes correctos, y eso se puede automatizar a través de la calificación de leads. Procesos simples de calificación de leads, uno que arrancamos a hacer con Hotbot, por ejemplo, y es: una vez llega un usuario que dice que está interesado en los servicios, se hace una revisión de sus redes sociales de manera automática, se hace una revisión de su compañía de manera automática y se calcula un score de qué tan probable es que esta persona efectivamente requiera un servicio o no, y cuál servicio requiere. Eso es un proceso de calificación que básicamente se hace totalmente automático a partir de información pública. Para otros clientes, por ejemplo, tenemos un cliente en México que se llama Suonox, en esta área de leads, de automatización de leads. Ellos tienen un WhatsApp, ponen publicidad y a ese WhatsApp llegan personas buscando insonorizar ambientes, que les ayuden a insonorizar el estudio. Esa insonorización de estudio la revisa uno de nuestros agentes autónomos, una pantera como nosotros le llamamos. Esta pantera le hace unas preguntas al usuario: el tamaño del área que está insonorizando, por qué la quiere insonorizar, qué áreas, si son paredes, si es el techo, si son las ventanas, si es el piso, etcétera. Y le da unas recomendaciones puntualmente de cómo insonorizar. Si la persona continúa la conversación, le dice que si está interesado, le pide una cantidad de datos, califica el lead, le da un score y se lo envía a un vendedor. Entonces, no tiene, digamos que se mejora la velocidad de atención. En lugar de que pasen 3 días en que mandaron un WhatsApp y nadie les respondió, inmediatamente una de nuestras panteras le responde con una propuesta, una cotización, y se lo entrega a un ejecutivo comercial para que continúe la conversación. Bien, ese es otro tema. En temas de e-commerce, probablemente es donde uno ve más casos de uso. El primero y muy importante son los servicios de servicio al cliente, que yo creo que muchas compañías también ya lo tienen resuelto, y es: una persona escribe a un e-commerce: oiga, acabé de hacer una compra, ¿dónde está mi pedido? Nuestro agente autónomo, nuestra pantera, es capaz de entrar y conectarse con el sistema de e-commerce que tengan, hacer la revisión, verificar el estado del pedido y devolverle una respuesta al usuario. Quejas y reclamos a través de Pantera. También es súper simple, digamos, capturarle la emoción al usuario, ¿cierto? Si está muy molesto, si está contento, si es una felicitación o no, si hay algo que le gustó. Eso es una clasificación de emoción, pero además
se puede determinar qué hacer. ¿Sí? Si el usuario dice, oiga, quiero que me devuelvan la plata, hay que hacer una serie de verificaciones, pues lo que ustedes hacen normalmente dentro de la organización, o no devuelvo dinero, o venga, le cambio el producto, o dígame por qué lo quiere devolver, o entrégueme una evidencia de que efectivamente el producto no está como es. Bien, todo esto funciona de esa forma. En temas de poner información, o sea, esto es lo que acabo de contar, son dos casos de uso en los que traigo información. Ahora voy a poner información en un sistema tercero. Y les cuento un caso en México puntualmente. Hay muchas compañías que hoy en día hacen procesos de cálculos de impuestos, eh, de los impuestos que hoy en día son electrónicos, ¿vale? Hay facturación electrónica en México y la facturación electrónica ya funciona como funciona aquí en Colombia, en que le envían un documento, un XML, un formato específico, y ese documento yo puedo determinar, puedo clasificar ese documento en deducible o no deducible de acuerdo a mis condiciones, digamos, al régimen en el que estoy, para agregarlo o no a unos procesos. Con eso puedo calcular impuestos, ¿vale? Entonces, nosotros hoy en día para una compañía que hace eso le calculamos los impuestos que tiene que presentar ante el SAT, que es la DIAN en México, y les llevamos y les hacemos todo el proceso de ponerle la información en el SAT, ¿vale? En la DIAN, es decir, llenar mensualmente los registros. Esta es una compañía que le lleva la contabilidad más o menos a 3.000 personas y a esas 3.000 personas nosotros mensualmente les reportamos esos ingresos al SAT. El SAT no tiene una conexión técnica que normalmente conoceríamos por allí como un API o algo así, así de que hay que hacerlo como si fuera un humano, entrando manualmente uno a uno a la página del SAT y poniendo la información. Y otros casos más interesantes como el de Rappi. Rappi en México ha sido obligado por el SAT, por la DIAN en México, a regular a todas las personas. Y regularlas quiere decir que tienen que presentar su cédula fiscal y su firma digital, ¿vale? Que se llama la FIEL o firma electrónica. Así la llaman en México. Entonces, Rappi en México tiene 100.000 Rapitenderos o probablemente más, y esos Rapitenderos tienen que conectarse o comunicarse con Rappi para validar el estatus en el que están. Entonces, lo que hacemos nosotros es pusimos una pantera para que atendiera a los rapitenderos. Entonces, todos los rapitenderos entran, conversan, la pantera les hace preguntas, cuál es su número de Rappi, etcétera, y verifica dentro de la base de datos el estatus actual. Y de acuerdo al estatus, le dice qué tiene que hacer. Hasta le lleva a tener una cita, porque hay que agendar citas con el SAT, para agendarle una cita puntualmente y revisa todos los documentos. Entonces, estos son procesos de automatización. Ustedes entenderán que atender a 100.000 personas en un periodo de 3 meses o 4 meses, pues o sea, necesita uno tener mucha infraestructura o armar un call center muy grande para poder atenderlos y darle el servicio. Aquí hemos hecho esta labor en muy poco tiempo, muy rápidamente montamos toda la infraestructura y los hemos atendido muy rápidamente, con lo cual el ahorro en tiempo y el ahorro en recursos ha sido enorme. ¿Vale? Eso es un poco a lo que Pantera se dedica, a hacer este tipo de automatizaciones. Bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, algo que no hayan entendido, algo que yo no haya explicado bien. Si me ayudas ahí, Vale. René, Sí, Santiago. la idea nos quedan 5 minuticos, larguitos, Juan Pablo, para ya abrir preguntas. De pronto, para que a alguien no se le olvide, me parece una buena dinámica en el chat, ir dejando allá la pregunta y procedemos apenas termines tu presentación a contestarlas. Pero continúa, por favor. Vale. Se me había compartido sonido, entonces ahora sí voy a compartir sonido acá. Ok. Esto es un caso típico de lo que hace un cliente con nosotros. Un cliente nos envía un video como estos, ¿cierto? Mira,
¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián y les voy a mostrar lo que necesitamos que haga la Pantera aquí en Ace Hardware. Entonces les voy a dar el paso a paso y les voy a mostrar cuál es el proceso que debería hacer la Pantera, porque lo que necesitamos es sacar la información de las páginas de los competidores y traer el precio más económico pues a nuestra base de datos. Entonces les voy a mostrar. Entonces podemos coger este de aquí que es Ace Mesa Plegable de 1.80. Entonces podemos copiar el nombre y vamos a la página de alguno de los, en este caso es Sodimac, y pegamos el nombre. Entonces aquí borramos el Ace y podríamos borrar esta parte de aquí, dejar solo las características principales, dejarlo en metros o en centímetros. Le damos Enter y en este caso podemos ver que pues nos muestra todas las opciones disponibles, pero no todas son iguales. La única que es igual, pues en características y en cuanto a medidas, pues sería esta, que es la mesa plegable blanca de 180. Y pues esta también, pero pues las dos están en el mismo precio. Entonces podemos decir Amor, no se puede porque es un video, es como estar entonces viendo el televisor. nos vamos a la página del producto, copiamos el nombre, nos vamos a la base de datos y lo pegamos aquí en la. Bien. Básicamente lo que están viendo allí es algo que se llama el análisis de precio de la competencia, ¿vale? Entonces, típicamente en varias organizaciones, especialmente en retailers, tengo que estar monitoreando la competencia y el monitoreo de la competencia es a qué precio tienen un producto similar o sustituto del mío en el mercado. Bien, entonces este cliente nos pasó este video puntualmente. Este video, nosotros lo que hacemos es que tenemos dentro de nuestra página de Pantera un proceso en el que yo puedo cargar los videos, ¿cierto? Yo puedo decirle, ya tengo este video, déjeme el vínculo de este video y este video lo subo aquí a la página de Pantera. Bien, aquí nuestra Pantera básicamente hace un proceso de análisis de la información. Ese análisis de la información va a resultar en un flujograma, ¿vale? Esto es un tema que toma 3 minutos de hacer análisis. Hace un análisis del video, lo lee línea a línea, digamos que lo ve línea a línea. Con esa visión del proceso, eh, extrae los puntos clave que se tienen que hacer y se determina cuáles son las panteras o los agentes autónomos que se requieren para automatizar el proceso. Posteriormente, voy a dejarla aquí para que esté haciendo el proceso. Ahora regresamos aquí a verlo. Toma este proceso, ¿cierto? Y lo crea acá, dentro de nuestro sistema. Por acá yo tengo pues la cantidad de gente que está, los sitios web a los que estoy haciendo scrapping, en este caso es hardware, estoy haciendo scrapping o estoy revisando sodimac.com en México, estoy revisando Walmart en México, y con eso se genera una pantera que es la que está acá, y esta pantera pues tiene una serie de instrucciones. Entonces, aquí es donde dice que vamos a tener alguien que haga la búsqueda y la recuperación de información del producto, que tiene aquí acceder a la base de datos de Ace Hardware, localizar el nombre del producto, abrir el navegador en la página web, ir al sitio de Sodimac, copiar el producto, eliminar Ace de la consulta, ejecutar la búsqueda, etcétera. Bien, aquí digamos, aquí cuenta todo el proceso que está haciendo o que tiene que hacer nuestra pantera. Bien. Es básicamente cómo se hace la automatización. Vamos a verificar acá el proceso. Bien. Entonces, aquí ya terminó el proceso. Vean, aquí están las horas, 7:44, este es el que acabamos de hacer. He analizado el video y aquí tienes un desglose. Recuperación de datos de inventario. Extraer y preparar información del producto para la comparación de precios. Herramientas necesarias. Acceso a la hoja de cálculo de inventarios de Ace. API, hoja de cálculo. Instrucciones paso a paso. Acceder a la hoja de cálculo, que fue lo que vimos al otro lado. Localizar la fila, copiarla. Hacer la búsqueda. Bien. Y ahí está el proceso.
Aquí yo tengo el diagrama de flujo que acaba de pintar con lo que acabamos de decir. Eh, Ahí está el Competitor Price Update Workflow y aquí me muestra qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Me trae paso a paso el proceso que hay que definir. Con ese proceso, nuevamente aquí en nuestra pantalla, si yo le doy clic aquí a probar la demostración, me va a abrir esta página y aquí yo ya tengo algunas que le he preguntado, ¿cierto? Entonces, eh, por un lado está este mismo archivo que fue el que el cliente nos pasó y yo puedo preguntarle algo como, quiero ver este producto, a ver. Y este producto lo copio y lo pego dentro del sistema y lo que debería hacer es que va a la página de los competidores, voy a buscar Grill Mark de 24 pulgadas, con mesa lateral, y debería traer alguna información de esto, si lo encuentra o si no lo encuentra, pues decir que no lo encontró y demás. Esta información posteriormente la pega en el archivo de Excel o donde lo digamos, en la base de datos que se requiera, y eso es un proceso de automatización. Bien, ahí está. Lamentablemente no he encontrado parrilla Greenmark de 24 pulgadas con mesa lateral. En la información disponible te recomiendo ver el sitio de Solmark. Entonces, aquí finalmente, pues yo puse otros ejemplos esta mañana y aquí efectivamente sí estaba buscando pues cada uno de los productos para poder mostrarme qué producto es y qué precio es. Bien, esto es uno de los ejemplos de cómo funciona un caso de uso en la vida real. Voy a dejar hasta ahí en términos de cosas que se pueden hacer, pero voy a contar dos temas más que son interesantes. Vale. El primer tema, y es parte de la visión en la que nosotros tenemos, es que eh, las organizaciones modernas o las organizaciones de aquí en adelante, las cosas que van a empezar a hacer es que van a definir sus organigramas, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí mi estructura organizacional y yo puedo definir, por ejemplo, que si a una persona le voy a agregar una pantera para que le ayude a hacer una tarea. Entonces, yo puedo decir, si a esta persona necesito agregarle una pantera que le ayude con el proceso de creación de las panteras, porque este David dentro de mi organización es quien las crea, ¿sí? Él es físicamente quien las programa. Entonces, a esta persona yo le voy a agregar una pantera que le ayude a hacer ese trabajo. En la ayuda de hacer ese trabajo, le doy acá las herramientas a la pantera y le digo qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las entradas y las salidas del proceso y demás. Esto es parte, digamos, de cómo lo hacemos nosotros dentro de Pantera. ¿Sí? Yo puedo acá, digamos que voy a generarle una Pantera para este otro usuario y le voy a decir que es una Pantera que audita código. Bien, porque este es mi desarrollador. Te lo voy a decir, audita el código generado por Javi, que es el desarrollador. Entonces, aquí la agrego. Bien, por acá me quedó agregada a Javi. Voy a guardar mi organigrama acá. Ok. Voy a ir aquí a las panteras y aquí está la pantera que audita código. A esta pantera yo le doy un entrenamiento. Entonces, puedo generar un nuevo entrenamiento donde yo le puedo subir un video, puedo grabar un audio, puedo describir el proceso o puedo usar el editor visual. Voy a hacer una descripción del proceso rápido. Uno, O- De pronto, mientras terminas ahí, que vayamos levantando la mano, ¿te parece, Marcela? Quienes tengan preguntas, de una vez vayan levantando la mano para que vayamos ahorrando tiempo. revisar que esté bien Perfecto, René, sí, documentado. de acuerdo, ya para aprovechar estos 10 minutos, no sé Tres, si alguien ya tiene preguntas. revisar. Carlos, eh, ¿quieres hacer algún comentario para Ya, iniciar ok. estos 10 minutos de preguntas? Aquí yo ya tengo una pregunta.
Me llegó por WhatsApp. dar la Adelante. aprobación. Y es la definición. ¿Cómo definirías, mientras terminas ahí, Juan Pablo, pantera? ¿Una pantera qué es? ¿Qué es una pantera? Una pantera es lo que hoy en día llamamos un agente autónomo. Un agente autónomo es una herramienta de inteligencia artificial a la que le damos un objetivo, un objetivo, le damos unas herramientas y le damos unas habilidades. Bien, aquí definimos cuáles son las habilidades. Esa es digamos, esa es la estructura, la anatomía de una pantera. Bien, básicamente eh, tiene un objetivo, o sea, por ejemplo, yo le digo, tu objetivo es auditar código. Em, Tus herramientas son, no sé, un verificador de código en Python y tus salidas son X o Y. Aquí en este proceso acabamos de hacerlo, que acabamos de hacer, ya hizo una interpretación del proceso. Entonces me dijo, revisar y aprobar un código fuente para su implementación. Bien. Y dentro de este me dice quiénes son los involucrados, desarrolladores de software, revisores de código, encargado de aprobación de despliegues. Y ya me da los pasos del proceso. Toma el código fuente a revisar, revisa que el código actualmente esté documentado, genera las recomendaciones, entradas y salidas. Y en este proceso, perdón, acá, ya me hizo el organigrama, que aquí se ve un poco pequeño, pero me hizo una descripción del proceso, ¿sí? De cómo debería tomarse. Lo voy a hacer parar aquí solamente para que se logre ver mejor. Entonces, esto que yo le acabé de decir, inicia el proceso, revisar el código fuente, revisar la documentación del código, evaluar el cumplimiento de los estándares. Aquí me dijo que lo tiene que aprobar sí o no si el código está correcto, dependiendo de eso. Bien, yo puedo ya guardar este entrenamiento y le digo que es un auditor de código. Y le doy una descripción, audita el código. Bien. Y es lo que nos está mostrando todavía en pantalla, Juan, es el futuro de las organizaciones. Todos vamos a tener agentes autónomos ayudando a hacer esas tareas repetitivas que muchos de los funcionarios de las empresas hacen. No va a haber justificación a futuro de que sean seres humanos los que hagan tareas repetitivas. Y ahí hay un examen para cada uno de nosotros. ¿Cuánto de lo que hago a diario es repetitivo y cuánto no es repetitivo? Porque lo repetitivo lo debería estar haciendo una inteligencia artificial, no yo. Me está quitando tiempo. La tarea repetitiva le quita tiempo al ser humano. ¿Para qué? Para pensar, para mejorar, para crear, para crecer. Y por eso nuestra hipótesis siempre va hacia el crecimiento. O sea, como se está liberando 50, 60, 80% del tiempo de muchos cargos, utilicemos eso para crecer las compañías, para hacerlas más grandes y robustas. Muchísimas gracias y a ustedes, al foro, a todos por sus preguntas. Si hay más preguntas, pues seguro que en privado las vamos a poder contestar con Juan Pablo.